Muy buenos días. En este video disertaremos sobre los antibióticos beta-lactámicos, penicilinas y cefalosporinas y sus generalidades. Entonces debemos primero conocer cómo se clasifican los antibióticos beta-lactámicos. Y ahí la tenemos en este gráfico. Se clasifican en penicilinas, en monobactans, carbapenens y cefalosporina. Cada grupo con sus representantes más importantes allí señalados. Por ejemplo, las penicilinas tenemos allí las ampicilina, la amoxicilina, la oxacilina, la flucoxacilina, la ticarcilina, la piperacilina y la carpenicilina. De los monobactam destacamos el astronam, de los carbapenem, el imipenem y meropenem. Y de las cefalosporinas, el cefadroxilo, cefalexina, cefaclor, cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona, cefoperazona, ceftacidima, cefibutén y cefepime. En posterior video lo ampliaremos. La característica común de los beta-lactámicos es precisamente el anillo beta-lactámico, que es el principal responsable del mecanismo de acción y de la acción de estos fármacos. Fíjense cómo las penicilinas tienen su anillo beta-lactámico, las cefalosporinas también tienen su anillo beta-lactámico, los carbapenem y los monobactams. Aquí en esta ampliación vemos que el anillo beta-lactámico es ese cuadrado donde tenemos un nitrógeno y un radical oxigenado que es común a todos los fármacos beta-lactámicos, el anillo beta-lactámico, del cual es el responsable de la acción bactericida de estos fármacos que ya vamos a detallar. Entonces vean, el anillo beta-lactámico está presente tanto en las penicilinas como en las cefalosporinas, por ejemplo. Lo único que se diferencia es en el resto de la molécula, pero el anillo beta-lactámico es común a los dos y a los carbapenem y los monobactams. Una estructura química similar, entonces comparten diversas características, no solo del mecanismo de acción, sino también de sus usos y toxicidad. Entonces, cuando hablamos de mecanismo de acción, tenemos que hablar de la pared celular. Todas las bacterias, o casi todas, tienen pared celular. Es una estructura indispensable para mantener su viabilidad debido a las altas presiones osmóticas que tienen en su interior. Entonces, esa pared debe estar bien sintetizada por una cadena de reacciones que finalizan en la transpeptidación. Entonces, tenemos que tanto gram negativos como gram positivos tienen pared celular, pero son muy diferentes entre ellas. Como pueden ver allí, las bacterias gram negativas, a diferencia de las gram positivas, poseen una membrana externa con presencia de porinas. Vean allí en mayor detalle cómo la membrana externa, después de la membrana externa, sigue la pared celular y ese espacio entre la membrana externa y la membrana interna se llama espacio periplásmico. Y entre los dos, en ese espacio periplásmico está la pared celular. Esos son los gram negativos. Entonces, repitiendo, la pared celular de los gram negativos está entre dos membranas. Una membrana celular externa donde tenemos porinas, son proteínas en forma de canal que permiten el paso de ciertas sustancias. Tenemos la membrana celular interna, por la cual sigue el citoplasma de la bacteria, y entre la membrana celular externa y la interna tenemos la pared celular. Y ese espacio entre esas dos membranas se llama espacio periplásmico. En las bacterias gram positivas, fíjense, no existe esta membrana celular externa. Simplemente está de una vez la pared y luego la membrana celular y el citoplasma de la bacteria. O sea, la pared está en el exterior
directo y ahí los antibióticos, en este caso los beta-lactámicos, pueden actuar allí. ¿Y cómo actúan allí? Inhibiendo la síntesis de esta pared celular. Entonces tenemos que la pared bacteriana es importante para la viabilidad de la bacteria. Entonces tenemos fármacos que actúan allí y los beta-lactámicos lo hacen inactivando las transpeptidasas, que es el último paso necesario para una formación adecuada de la pared. Si inhibimos las transpeptidasas, la pared se debilita y simplemente la bacteria estalla. Entonces, los beta-lactámicos inactivan esa enzima en el último paso de la síntesis de la pared bacteriana, que son las transpeptidasas, penicilina, cefalosporina, rimonobactam y el carbapenem. En cambio, hay otros fármacos que inhiben pasos anteriores al último, que son las peptidoglicanos sintetasas, y ahí ya tendríamos que hablar de los glicopéptidos como la vancomicina, la teicoplanina y la bacitracina, de la cual no vamos a disertar en este video, pero que ustedes, si están interesados, pueden leer en los libros adecuados. De vancomicina, teicoplanina y bacitracina también inhiben la síntesis de pared bacteriana, pero en pasos anteriores al último paso, que es la transpeptidación, la cual, sí, la transpeptidación es inhibida por los beta-lactámicos. Entonces, los peptidoglicanos son los que conforman la pared bacteriana y ellos deben ser sintetizados, fíjense, las largas cadenas que están en azul y morado, o sea, son los peptidoglicanos, pero para que la pared quede bastante bien firme, deben existir enlaces cruzados que están en rojo allí entre esas grandes cadenas de peptidoglicanos. Eso es lo que se llama transpeptidación. Entonces, esta transpeptidación, esas transpeptidasas son enzimas las cuales se van a unir a las beta-lactámicos, en este caso penicilina o cefalosporina, y las van a ser inhibidas por estos últimos, impidiendo este paso importante para conformar una pared celular adecuada. Entonces, los beta-lactámicos inhiben la transpeptidación. Ese último paso que permite el entrecruzamiento de las largas cadenas de peptidoglicanos. Entonces no se forma una buena pared. Entonces, al no formarse una buena pared, la bacteria simplemente es lisada, estalla, porque no puede soportar esas altas presiones osmóticas de su interior. Entonces, se activan incluso autolisinas que remodelan y rompen la pared. Recuerden que las bacterias crecen y se multiplican y esa pared tiene que ser remodelada por enzimas bacterianas, o sea, la autolisina, que hacen de que esta pared, bueno, se remodele y generen cambios. Pero a la vez tiene que haber una síntesis. O sea, hay un equilibrio entre la síntesis y la lisis de la pared. Entonces, si inhibimos la síntesis, van a primero los mecanismos de autolisina que van a destruirla ulteriormente y la bacteria va a estallar, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de acción de las penicilinas, inhibir las transpeptidasas. O sea, las transpeptidasas se llaman también proteínas fijadoras de penicilina. Entonces, esas transpeptidasas catalizan esa formación de puentes. Es el último paso para la síntesis de una pared celular adecuada. Si la inhibimos, la pared no sirve y la bacteria estalla. Recordemos que las penicilinas fueron descubiertas por el bacteriólogo británico Alexander Fleming, producidas a partir de unos hongos que le contaminaron una cápsula de Petri con cultivos de bacterias. Entonces, en el sitio donde estaban creciendo estos hongos que contaminaron esa cápsula, había una inhibición del crecimiento de la bacteria que él estaba cultivando. Entonces, él intuyó de que había una sustancia que inhibía este crecimiento producida por los hongos, el Penicillium notatum. Pero aquí tenemos otro enfoque de las diferencias entre las paredes bacterianas de los gram negativos y los gram positivos. Como ya dijimos, los gram positivos simplemente tienen su pared
que es lo primero que está allí, la pared seguida de la membrana celular, o sea, la pared que está expuesta a su ambiente, donde está la bacteria. Entonces allí las penicilinas rápidamente pueden actuar, rápidamente. Pero fíjense que hay como una especie de enzimas, ahí las beta-lactamasas, que se van a encargar de destruir el anillo beta-lactámico de estos fármacos e inactivarlos. En los gram negativos, la pared bacteriana está en el espacio periplásmico, es decir, ese espacio que está comprendido entre una membrana externa, donde existen canales o porinas que permiten el paso de sustancias, entre ellos deben pasar los antibióticos. Entonces los antibióticos pasan al espacio periplásmico gracias a estas porinas, pero que van a limitar, por supuesto, el paso de grandes cantidades de antibióticos. Y bueno, una vez que está en el espacio periplásmico, se deben unir a las proteínas fijadoras de penicilina para inactivarlas, o sea, en las transpeptidasas. Sin embargo, allí en ese espacio periplásmico también se encuentran en gran cantidad las beta-lactamasas que van a destruir el anillo beta-lactámico, inactivando al antibiótico. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces los gram negativos por lo general son más resistentes a la acción de los beta-lactámicos que los gram positivos. Pero ya vamos a ver que hay algunas cepas resistentes, ya no por acción de las beta-lactamasas de gram positivos. Pero en general los gram negativos resisten un poco más que los gram positivos a la acción de los beta-lactámicos. En esta lámina, en otro enfoque, vemos un gram negativo, una bacteria gram negativa, un esquema de una bacteria gram negativa donde vemos su membrana externa con la presencia de los canales porínicos, que son los que van a permitir o no el paso del antibiótico beta-lactámico al espacio periplásmico para que se una a las proteínas fijadoras de penicilina, que son las transpeptidasas, y sean inhibidas por él. Entonces, las porinas son importantes para permitir ese paso. Entonces, una vez que el antibiótico atraviesa esos canales porínicos, ahí llega al espacio periplásmico, allí están presentes las beta-lactamasas que lo van a inactivar, haciendo inefectiva la acción del antibiótico, su acción, que es bactericidad. O sea, no va a inhibir su pared bacteriana, la síntesis de las transpeptidasas, no va a inhibir las transpeptidasas y sin embargo, el antibiótico va a sobrevivir. Entonces tenemos que los mecanismos de resistencia de las bacterias contra los antibióticos beta-lactámicos, tenemos el primero, que es la inactivación por beta-lactamasas. Pero también pueden haber modificación del sitio de unión de las proteínas fijadoras de penicilina, como lo poseen los estafilococos, sobre todo los Staphylococcus aureus, y el neumococo. Entonces, la bacteria simplemente va a resistir porque el sitio no es reconocido por el antibiótico. Pero ya dijimos que los gram negativos, para que el antibiótico llegue al sitio donde están las proteínas fijadoras de penicilina, deben atravesar la membrana externa de ese gram negativo a través de las porinas. Entonces, puede que el acceso del antibiótico al sitio de unión con las proteínas fijadoras de penicilina sea difícil, porque las porinas a veces condicionan esa permeabilidad, ese acceso. Entonces, simplemente no va a llegar suficiente cantidad de antibiótico al espacio periplásmico para que inhibir las transpeptidasas. Y por último, hay bacterias, sobre todo las gram negativas, que tienen lo que llaman una bomba de egreso. Son bombas que hacen que el antibiótico vuelva a salir a través de la membrana externa. Entonces, puede que llegue al espacio periplásmico, pero estas bombas lo vuelven a sacar. Son bombas de egreso. Y eso hace de que el antibiótico no pueda actuar porque lo vuelven a sacar de allí. Lo sacan del espacio periplásmico. Entonces ya tenemos aquí en resumen los 4 mecanismos de resistencia de las bacterias a los beta-lactámicos. Ahora vamos a clasificar las penicilinas según su espectro antimicrobiano. Entonces, tenemos las benzilpenicilinas, que son las penicilinas naturales como la penicilina G, y la B, que se usa por vía oral, la G y la B. Entonces tenemos la penicilina G acuosa, sódica y potásica,
la penicilina procaínica y la penicilina benzatínica, que se administran sobre todo parenteralmente y que son útiles para neumococos, gonococos, estreptococos, meningococos, estafilococos, treponemas, actinomyces y clostridium. Tenemos la isoacilpenicilinas, que son resistentes a beta-lactamasas, como la cloxacilina, la oxacilina, la dicloxacilina, la flucloxacilina y la meticilina. Y preparados, hay preparados orales y parenterales sobre todo de la cloxacilina y oxacilina. Y son activos contra estafilococos gram positivos productores de penicilinasa o beta-lactamasa. Son los famosos penicilinas antiestafilocóxicas. Cloxacilina, oxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina y la meticilina. Entonces, tenemos las aminopenicilinas de segunda generación, como la ampicilina, la homoxacilina, que tienen su presentación oral y que son útiles para hemófilos influenzae, Escherichia coli, proteo y listeria. Son de amplio espectro, también tanto para gram positivos como para gram negativos. Tenemos las carboxipenicilinas de tercera generación, como la carbenicilina, la ticarcilina, que se administran parenteralmente y que son útiles para la hemófila influenzae, Escherichia coli, proteos, listeria, pseudomonas y enterobacterias, lo que llaman las penicilinas antipseudomonas. Tenemos las ureidopenicilinas de cuarta generación, donde tenemos la piperacilina, que es parenteral, prácticamente parenteral, no hay presentaciones orales, y que se utilizan en las pseudomonas, el enterobacter. Son las otras antipseudomonas de cuarta generación. Y tenemos las amirinophenicilinas, también antipseudomonas, como el mesilinán, entonces, que solamente se utiliza para infecciones graves por pseudomonas. Entonces tenemos 3 penicilinas antipseudomonas de tercera, cuarta y esta última que es el mesilinán. Ahora hablemos de la farmacocinética de las penicilinas en general. Entonces, por ejemplo, las penicilinas naturales como la penicilina G son lábiles al medio ácido y por lo tanto no se administran por vía oral porque se van a inactivar por los ácidos del estómago. La absorción se disminuye en presencia de alimentos excepto la amoxicilina. La ampicilina, la amoxicilina y la dicloxacilina se absorben bien por vía oral y las penicilinas benzatínica y procaína se absorben lentamente por vía intramuscular. En general, las penicilinas que se administran por vía oral utilizadas en la actualidad son la ampicilina, la amoxicilina y la dicloxacilina. En general, su unión a proteínas plasmáticas es pobre, es inferior al 90%. Se distribuyen en todo el agua corporal, en todos los tejidos, pero penetran poco las barreras, en este caso la barrera hematoencefálica, la barrera ocular y la barrera prostática. Entonces, la penetración es pobre. Sin embargo, cuando hay inflamación de las meninges, ellas permiten mayor entrada del antibiótico. Y eso permite su administración en el caso de que el paciente presente una meningitis, porque ya la meninge inflamada permite la entrada de las penicilinas. La vida media va a depender de su presentación, sobre todo las penicilinas G. La vida media es apenas 30 minutos, eso hay que administrarlas cada 4 horas. La eliminación es renal mediante secreción tubular en un 90% y un 10% por filtración glomerular. Ahora, con respecto a la vida media de los otros tipos de penicilinas como la ampicilina y la amoxicilina, sus vidas medias son mayores que las de la penicilina G. De hecho, la amoxicilina tiene mucha mayor vida media y solo permite su administración cada 8 horas en el caso de la amoxicilina o cada 6 horas en el caso de la ampicilina. Pero la penicilina cristalina, que es la penicilina G, la vida media es de apenas 30 minutos. Y hay que administrarla muy frecuentemente. Ahora bien, los usos clínicos de las penicilinas van a depender del tipo de infección que tenga el paciente.
Por ejemplo, la penicilina G, procaína y benzatínica son útiles todavía para cepas de meningococos que sean sensibles a ella, estreptococos beta-hemolíticos, por ejemplo, el Bacillus anthracis, el Treponema pallidum, ahí se usa la penicilina benzatínica, el Clostridium perfringens, los actinomyces y los anaerobios. Si hay una infección por gérmenes resistentes, con gérmenes que resisten a la acción de las penicinas por presencia de beta-lactamasas, entonces allí hay que usar aquellas penicinas resistentes a beta-lactamasa. O sea, que va contra estafilococos productores de beta-lactamasa. Ahí está la oxacilina y la cloxacilina. Tenemos las penicinas de amplio espectro contra gram positivos y gram negativos, que ya las mencionamos, ampicilina y amoxicilina. Entonces son las de amplio espectro. Y las penicilinas antiseudomonas de tercera, cuarta y quinta generación. O sea, las penicilinas de última generación, como que ya las mencionamos. La ticarcilina, etcétera, que van contra Pseudomonas serratia y Enterobacter. Son bacterias que además de producir muchas beta-lactamasas y resisten a los antibióticos anteriores, incluso ampicilina y amoxicilina. Entonces los usos clínicos están resumidos en esta gráfica. Ahí tenemos el uso, por ejemplo, para la faringoamigdalitis pultácea, todavía es útil el uso de penicilina, como la penicilina procaínica, incluso la benzatínica, sobre todo para el Streptococcus beta-hemolítico del grupo J. Entonces, allí se usa la procaínica y o la benzatínica. Son muy útiles aún. También se utilizan estas penicilinas, sobre todo la procaínica o la benzatínica, para la prevención o el tratamiento de endocaritis bacterianas por Streptococcus viridans. Entonces, allí es un uso importante de las penicilinas, sobre todo penicilina procaínica o penicilina benzatínica. Así, para las infecciones respiratorias inferiores también se pueden utilizar. En el caso de infecciones de hueso, como la osteomielitis, se debe utilizar a entrada aquellos que actúen contra el estafilococcus aureus resistente a penicilina por presencia de beta-lactamasa como la oxacilina y dicloxacilina. O incluso aquellos otros cualquier otro antibiótico que sea resistente a beta-lactamasa. Para la sífilis secundaria, terciaria, la sífilis, infecciones por Treponema pallidum, y en la infección por Neisseria gonorrhoeae se utiliza la penicilina procaínica y benzatínica, aunque en el caso de la gonorrea hay resistencia marcada, hay cepas resistentes a este antibiótico. Y es por ello que en infecciones por Neisseria gonorrhoeae se está prefiriendo el uso de cefalosporinas de tercera generación como la cextriazona. Entonces, en meningitis bacteriana por hemófilo influenza tipo B, se utilizan la amoxicilina o la ampicilina por vía parenteral. En infecciones del tracto urinario producidas por Escherichia coli y proteos que sean sensibles a este antibiótico. O en infecciones nosocomiales por Enterobacter, Klebsiella y Pseudomonas, entonces se utilizan las penicinas de tercera, cuarta y quinta generación que están destinadas a combatir las pseudomonas y estas bacterias resistentes a la mayoría de los antibióticos. En este gráfico vemos, este es un algoritmo donde se detalla cómo se trata la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, donde están los casos no complicados, las edades, su etiología y el tratamiento de acuerdo a cada etiología. Lo pueden revisar detalladamente, aquí lo pongo, esto escapa al objetivo de esta clase, pero es para que ustedes lo revisen. Y finalizamos cuáles son los inhibidores de las beta-lactamasas. Los inhibidores de la beta-lactamasa, como el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, tienen una alta afinidad y se unen de manera irreversible al sitio catalítico de la beta-lactamasa y
por lo tanto, previene la acción hidrolítica en la penicilina. Entonces, esta es la enzima, estos son los agregados que se le colocan a algunos preparados de ampicilina o moxacilina para que puedan ser efectivos en las infecciones por bacterias que utilizan las beta-lactamasas para inactivar estos anticuerpos. Entonces, resumen, ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam no tienen acción ni bactericida ni bacteriostática. Simplemente lo que hace es inactivar las beta-lactamasas de estas bacterias para que el antibiótico asociado a estos inhibidores puedan actuar. Espero que se entienda, ya lo vamos a explicar con más detalle. Aquí tenemos las estructuras químicas de ácido clavulánico, tazobactam y sulbactam. Como ven, se parecen mucho al anillo beta-lactámico y por eso se unen a estas beta-lactamasas que las confunden con los anillos beta-lactámicos originales de los antibióticos y se unen irreversiblemente y los inactiva para siempre. Las enzimas no pueden más inactivar los anillos beta-lactámicos de los antibióticos. Entonces los antibióticos pueden actuar. En este gráfico se explica más o menos. Fíjense en un cultivo control de bacterias, o sea, en un cultivo bacteriano, el número de bacterias viables crece de acuerdo al tiempo. Vean la curva que dice control. Si se agrega el sulbactam solo, no se inhibe el crecimiento, sigue creciendo. Y cual se administra ampicilina, ya debido a que esta cepa es resistente porque produce beta-lactamasa, simplemente la bacteria crece, hace gárgaras con ese antibiótico, ¿no? Pero si combinamos sulbactam más ampicilina, o sea, lo administramos en forma conjunta, ya la bacteria no va a tener el escudo que es las beta-lactamasas, porque ese escudo ha sido inactivado por el sulbactam en este caso. El sulbactam inhibe el escudo y ya la bacteria se hace sensible o se hace vulnerable a la acción de la ampicilina y la ampicilina simplemente inhibe la transpeptidasa, no forma la pared y la bacteria muere. Entonces, ¿qué tenemos que decir de los inhibidores de la beta-lactamasa? Primero, no son antibióticos, ya lo dijimos. Ellas no van a matar los antibióticos, simplemente van a inactivar un mecanismo de defensa de las bacterias como son las beta-lactamasas. Solos no hacen nada. Ellos lo que hacen es ayudar al antibiótico a que haga. Tienen una afinidad mayor por las beta-lactamasas producidas por las bacterias, forman un complejo enzimático acilado irreversible, con lo cual bloquean a la enzima para que no pueda actuar. Es decir, estos inhibidores forman un complejo con la enzima beta-lactamasa, la bloquea y esta enzima es inútil, no va a poder continuar hidrolizando más anillos beta-lactámicos. Entonces eso hace de que el antibiótico, sea ampicilina, sea oxacilina o sea ticarcilina o el que sea, pueda actuar libremente, ya que no ahí está el escudo protector de esas bacterias que son las beta-lactamasas. Entonces ahí tenemos. Entonces, repetimos, los inhibidores de la beta-lactamasa no son antibióticos, tienen una gran afinidad por las beta-lactamasas, forman un complejo enzimático acilado irreversible, con lo cual bloquean a la enzima para que no continúe hidrolizando más anillos beta-lactámicos. Ahí tenemos las combinaciones principales. Ácido clavulánico más amoxicilina, ácido clavulánico más ticarcilina, sulbactam más ampicilina, tazobactam más piperacilina. El tazobactam es otro inhibidor de las beta-lactamasas que no tienen acción antibiótica como todos ellos, pero que ayudan al antibiótico a que actúe. Ahora bien, nosotros podemos utilizar combinaciones de antibióticos, por ejemplo, penicilinas más aminoglicósidos. Esta combinación tiene una eficacia bactericida mayor que si utilizaran ellas por separado. O sea, hay una sinergia de sumación entre penicilinas y aminoglicósidos. Entonces eso se llama sinergia de sumación, ambos son bactericidas, pero el efecto de la combinación es mayormente bactericida que cualquiera de ellos por separado. Por otra parte, la combinación de inhibidores de beta-lactamasa con los antibióticos como amoxicilina, ampicilina y piperalicina, ellos ejercen un sinergismo de potenciación.
sea, el ácido clavulánico, el surlactán y el tazobactán, no son bactericidas ni bacteriostáticos, pero ayudan a que los antibióticos actúen. Entonces, estos inhibidores de la beta-lactamasa ejercen un efecto sinérgico de potenciación, es decir, se van a requerir menos concentraciones de amoxicilina, ampicilina y piperacilina para que puedan ejercer su efecto bactericida, puesto que estamos inhibiendo el escudo que las destruye, que son las beta-lactamasas. Sinergismo de sumación, combinación de antibióticos activos los dos. Sinergismo de potenciación, combinación de antibióticos con inhibidores de beta-lactamasas. Entre los efectos adversos de la penicilina, los más frecuentes y los más destacados son las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad y los trastornos gastrointestinales que están destacados en verde. Estas son las reacciones adversas más frecuentes. Pero las reacciones de hipersensibilidad son, además de frecuentes, pueden ser muy peligrosos y potencialmente mortales. Estas reacciones de hipersensibilidad, que incluyen erupciones macropapulares, erupciones urticariales, fiebres, broncoespasmos, vasculitis, enfermedad del suero, dermatitis exfoliativa o síndrome de Stevens-Johnson y anafilaxia. Entonces, como ven, no son poco problemáticas, sino muy problemáticas estas reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones suelen ocurrir en cualquier dosis de penicilina. Además, pueden ocurrir sin que haya una exposición previa, o sea, que no se identifique una exposición previa a la penicilina en el medio ambiente. Recuerden que hay animales que son alimentados, animales como los pollitos, los pollos, que son medicados con penicilina para permitir su crecimiento sin infecciones, y entonces eso puede sensibilizar a la persona y ante la administración de este antibiótico puede ejercer una reacción anafiláctica u otro tipo de reacción alérgica. Entonces, este es el problema principal, es una reacción adversa medicamentosa tipo P, porque no se puede predecir. No sabemos si el paciente la va a tener o no la va a tener porque no tiene nada que ver con el mecanismo de acción. Recuerden que el mecanismo de acción tiene que ver con pared bacteriana y nuestras células no tienen pared bacteriana, pero sí esta molécula puede formar con las proteínas del organismo actenos que sensibilizan a las reacciones inmunitarias a producir una reacción alérgica. Entonces, esto es una RAM tipo B, pero que es frecuente y no tiene nada que ver con el mecanismo de acción del fármaco, sino con su capacidad de producir actenos con las proteínas del organismo. Como dijimos, estas penicilinas tienen una toxicidad mínima directa debido a que su mecanismo de acción nada tiene que ver con nuestras células, pero pueden producir raras veces depresión de la médula ósea con granulocitopenia y hepatitis. Es raro este efecto de hepatitis, pero se puede ocurrir con la oxacilina y la nafticilina. Además puede haber alteraciones de la hemostasia, sobre todo con penicilina G y piperacilina, debido a una agregación plaquetaria defectuosa. Lo que es más común en las respuestas irritativas es el dolor y las reacciones inflamatorias estériles en los sitios de inyección, o sea, cuando se inyecta, y todos sabemos el dolor que producen las inyecciones de penicilina. Algunas veces puede desarrollar flebitis o tromboflebitis por las inyecciones endovenosas de penicilina G o cualquier inyección endovenosa. Eso más o menos, ¿no? Aparte de que va a producir a altas dosis a nivel del sistema nervioso central, sobre todo cuando se administra por vía intratecal, convulsiones debido a una toxicidad directa. Sí, parece ser que la penicilina en altas dosis en el sistema nervioso central puede inhibir la transmisión GABAérgica y producir en el sujeto convulsiones. Por eso no se recomienda su administración por vía intratecal, sino por vía parenteral y vía endovenosa en el caso de que se vaya a tratar una meningitis. Ya sabemos que las meninges inflamadas permiten el paso de cantidades suficientes de penicilina. Eso es todo por hoy. Bueno, nos vemos en la próxima clase que va a ser cefalosporina.